Me llamo Gemma, tengo 75 años. Y vivo sola. En una vieja granja de trigo en el centro de Kansas. Ya pasaron más de 10 años desde que murió mi esposo. Jim. Era un veterano de guerra, orgulloso. De voz suave y tranquilo. De esos que con solo estar cerca te hacían olvidar lo dura que puede ser la vida. Me dejó esta tierra, unos cuantos acres de trigo. 3 vaquitas. Y un recuerdo que abarca 40 años de matrimonio. La casa no es nada del otro mundo. Una casita de madera. Que cruje con el viento y se inclina un poquito. De esas que uno ve desde la carretera y piensa que está abandonada. Pero no todas las mañanas. Yo me levanto a las 5. Me caliento los huesos con un chal de lana. Me pongo las botas y salgo a darle de comer al ganado. Antes de que se derrita la escarcha. Luego me sirvo un café negro, me siento junto a la ventana. Y le susurro los buenos días. A la foto de Jim que tengo en la repisa. Todavía con ese uniforme color caqui. Todavía con esa sonrisa. La misma con la que me miraba cuando me cachaba viéndolo. La gente cree que alguien como yo debe sentirse sola. Pero la verdad, nunca le he tenido miedo a la soledad. A lo que sí le tengo miedo es hacer una carga. He hecho todo sola desde que Jim se fue. Parchar el techo con cinta y tejas viejas. Pagar los impuestos. Llamar al veterinario cuando las vacas andan raras. Hasta palear la nieve después de las tormentas. Aunque mis rodillas ya no estén para esos trotes. Pero pues, te las ingenias. Es lo que uno hace cuando no hay nadie más. Te las ingenias. Mi hijo, Isen. No me ha visitado en casi 2 años. Tiene un negocio de empaques en la ciudad. Cajas, cartones, impresiones personalizadas. Todo eso. Le ha ido bien, creo. Eso me imagino por las llamadas que hace una vez al mes. En Navidad. En Acción de Gracias. En mi cumpleaños. O a veces cuando las noticias dicen que un tornado podría pasar por el Medio Oeste. Esas suelen ser videollamadas. Le gusta enseñarme su nuevo reloj. Su coche. La fuente esa que pusieron en la entrada de su oficina. Yo sonrío y finjo que estoy orgullosa y sí lo estoy. De cierta forma. Pero también porque sé que eso es lo único que quiere escuchar. Así que cuando vi su camioneta roja entrar por el camino de grava. 2 semanas antes de Navidad. Me quedé ahí parada, parpadeando como mensa. Con el delantal todavía mojado de lavar verduras. Casi ni lo reconocí. Se ve más llenito, más bien vestido, más de ciudad. Con la barba bien recortada. Mamá dijo, saliendo con una mano pegada al celular. Mientras escribía un mensaje. Está bien frío aquí, ¿podemos pasar? Yo me apuré a prender la estufa. Balbuceando algo sobre una sopa que me había sobrado. Y pan calientito de la mañana. Puse agua para el té. Y limpié la mesa de la cocina 2 veces. Era como si estuviera recibiendo a alguien importante. No al muchacho al que antes le limpiaba la carita del pudín. Casi no volteó a ver la casa. Sus ojos volvían una y otra vez al teléfono. Dedos moviéndose sin parar. Yo lo miraba. Como si quisiera memorizar la forma en que se le encorvan los hombros. O cómo se le frunce la ceja izquierda cuando anda cansado. Cosas que no veía en persona desde hace tanto. Y cuando por fin soltó el teléfono. Y me vio directo a los ojos. Mamá dijo directo, no puedes seguir viviendo aquí así. Ya estás muy grande, ¿qué vas a hacer si te caes? ¿O si pasa algo en la noche y no hay nadie cerca? Sonreí, tranquila, y le dije que he llegado hasta aquí. Pero él no me sonrió de vuelta. Hablo en serio. Este lugar ya no es seguro. Mira, la verdad es que ya no tienes la fuerza para seguir haciendo todo el trabajo de la granja. No es sano. Necesitas tener gente cerca, necesitas familia. Se acomodó en la silla, como si ya lo tuviera todo planeado. Melissa y yo hemos estado hablando. Queremos que te vengas a vivir con nosotros.
Me sorprendió tanto que ni siquiera supe qué contestar. Me quedé con las manos quietas sobre la taza que estaba secando. Tenemos espacio, siguió. Vas a tener tu propio cuarto, hasta da al patio. Melissa puso un jardincito este año. Ya empezó a planear los menús contigo en mente. Incluso reorganizó el closet del cuarto de arriba, te va a encantar. Hizo una pausa, me miró esperando que le agradeciera. Pero luego, con un tono más cuidadoso, agregó. Solo necesito pedirte un favor. Mira, estoy tratando de hacer crecer el negocio. Tengo un cliente grande interesado, pero necesito capital. No es mucho, solo lo suficiente para ampliar el equipo. Si ponemos tu casa como garantía, puedo asegurar el préstamo. Es solo una formalidad, mamá. Nadie te va a quitar la casa. Solo es para agilizar las cosas. Lo dijo como si fuera a pedir un poco de sal. Y luego, más suave, añadió. Ya no vas a tener que preocuparte por nada. Ya hiciste suficiente. Déjanos cuidarte ahora. Me quedé ahí, viendo el azulejo descarapelado del mostrador. Sentí algo en el pecho, como si fuera a llorar. No supe si era por ternura o por puro cansancio. Años sobreviviendo sin saber si alguien se daba cuenta. Y ahora mi hijo estaba ahí, ofreciéndome ayuda y pidiéndome la escritura. Afuera, el viento de Kansas azotaba las contraventanas viejas. Me asomé por la puerta trasera. El campo de trigo estaba seco, con manchones de nieve y pasto quebradizo. El camino al granero eran ya solo 2 huellas marcadas por botas, y más allá de eso, solo el cielo enorme, postes de teléfono, y una mancha roja de atardecer desangrándose en el horizonte. Esa noche no le contesté. Tampoco pude dormir. Me senté en el sillón viejo junto a la chimenea, envuelta en la colcha que mi hermana me dejó antes de morir. Volví a ver la foto de Jim, ahí en su marco polvoso sobre la repisa, y le susurré, ¿qué harías tú, viejo? Al día siguiente, tomé mi decisión. No le dije a Isen que sí, pero tampoco le dije que no. Simplemente empecé a empacar lo que de verdad importaba. Una foto amarillenta del día de nuestra boda, doblada de tanto traerla encima. Una de las camisas de Jim, suavecita por el tiempo, todavía con un ligero olor a tabaco y pino. Y mi cuaderno de recetas, escrito a mano, manchado de mantequilla de manzana y azúcar con canela. El mismo que usaba cada otoño cuando los árboles cambiaban de color y horneaba pasteles para intercambiar con los vecinos por frascos de pepinillos y huevos frescos. Caminé hasta la cerca y saludé a la señora Canners, que estaba del otro lado del campo. Ella entrecerró los ojos desde su puerta mosquitera, alzó su taza hacia mí y gritó. ¿Nos dejas, Gemma? Solo por un rato, le dije. No preguntó más. Solo asintió. Como si lo hubiera entendido todo sin necesidad de decir nada, tal vez sí lo entendió. Nos tomó 9 horas llegar de la granja a la ciudad. Isen manejó todo el camino mientras yo iba sentada bien derechita en el asiento del copiloto, con un cojincito metido detrás de la espalda baja que no sirvió para gran cosa. El camino se sentía eterno, puro asfalto y curvas sin fin. Traté de dormir, pero cada bache era un recordatorio punzante en la columna. Para cuando llegamos a esa calle cerrada, flanqueada por casas color beige todas iguales, con pasto perfectamente recortado y entradas sin una sola mancha, sentía que mis huesos estaban mal puestos. Como si alguien los hubiera armado al revés. Me moví tantito en el asiento e intenté sonreír cuando Isen dijo con entusiasmo forzado, hogar, dulce hogar. La casa era enorme, demasiado grande si me preguntas. 2 pisos, cochera para 3 carros, columnas blancas al frente y uno de esos arbustos redonditos de revista, perfectamente podado. Todo brillaba, todo olía a nuevo, a dinero, a silencio. Yo sentí que traía tierra hasta en el alma solo por bajarme de la camioneta con mis botas todavía polvorientas de Kansas. Melissa abrió la puerta con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Traía la blusa perfectamente planchada y los labios pintados de un tono demasiado oscuro para su piel. Bienvenida, mamá, dijo, haciéndose a un lado. La seguía dentro, aferrada a mi bolso como si fuera salvavidas. Me dieron un recorrido rápido, el recibidor,
la sala con chimenea que nadie usaba, la cocina que parecía de exhibición más que de uso real. Después, Isen me llevó por un tramo angosto de escaleras cerca del garaje y encendió la luz. Pensamos que esto sería lo mejor por ahora. Aquí abajo es tranquilo, tendrás privacidad. Ya estoy planeando renovar el cuarto de visitas de arriba. En unas semanas te cambiamos allá, dijo como si eso fuera consuelo. El cuarto era en realidad el sótano. Técnicamente acondicionado, sí, pero frío, sin ventanas, y con un olor entre goma vieja y humedad. Una de las paredes estaba cubierta con cajas de plástico etiquetadas con cosas como Navidad y decoración de Pascua. Del otro lado había un banco de trabajo lleno de herramientas empolvadas, y en medio, una camita improvisada con una cobija doblada y una almohada delgadita como hoja de papel. No dije nada. Solo asentí. Me dolía la espalda como para ponerme a discutir, y la verdad, no tenía otro lugar al que ir. Esa primera noche me la pasé acomodando mis cosas, limpiando las superficies con la manga del suéter, poniendo mis cosas de baño en orden y dejando la foto de Jim sobre una cajita que usé como buró. No importaba qué tan frío o apretado fuera el espacio. Si él estaba ahí, sonriendo desde esa vieja fotografía, yo podía convencerme aunque fuera un poquito de que eso era hogar. Esa noche, Melissa hizo la cena, lasaña y brócoli al vapor, servido en platos blancos de porcelana con bordes dorados. Espero que tengas hambre, dijo, mientras me ponía el plato enfrente. Y sí, tenía. No había comido nada desde el desayuno. Pero antes de que pudiera tragar el primer bocado, soltó: estoy tan contenta de que estés aquí. Nos hacía falta ayuda en la casa. Con Sara en la guardería solo medio tiempo, ha sido difícil mantener el ritmo. Al día siguiente, me entregó una hoja impresa. En la parte de arriba decía, rutina diaria de la abuela atrevida, como si fuera chiste o algo. Seguramente lo diseñó en el trabajo, todo con viñetas, colores resaltados, y hasta márgenes bonitos. De lunes a viernes tenía que preparar el desayuno a las 6 de la mañana, empacar las loncheras a las 7, ayudar a vestir a Sara, barrer la cocina, limpiar las encimeras. Separar el reciclaje, poner una carga de ropa, doblarla al mediodía, preparar los ingredientes de la cena a las 4. De los fines de semana nos encargamos nosotros. Claro, dijo Melissa mientras le daba un sorbo a su café con leche de almendras. Solo queremos que te sientas útil. Sé que odias estar sin hacer nada. Útil. Esa fue la palabra que usó. Como si yo fuera una aspiradora. Como si la única forma de tener valor fuera sirviendo de algo. Al principio no dije nada. Me repetía que era cosa del ajuste, que apenas estábamos comenzando. No quería verme malagradecida. Seguí el horario, hice lo que me pidieron, traté de ser útil. Pero al cabo de una semana noté cómo empezaban a cambiar las cosas. Ya nadie me preguntaba si podía o si quería hacer algo. Simplemente se daba por hecho. Y si por alguna razón se me pasaba una cosa, Melissa soltaba un comentario envenenado o volteaba a ver a Isen, como esperando que él dijera algo. Pero nunca lo hacía. No uses agua caliente con esa blusa, es de seda, me espetó una tarde mientras yo llenaba la lavadora. Ya está manchada, le dije. Ese no es el punto, contestó con frialdad. Me disculpé en voz alta, pero por dentro, algo empezó a apretarse justo en medio del pecho. Isen salía siempre a las 7, regresaba a las 8, a veces más tarde. Besaba a Melissa en la mejilla, le preguntaba a Sara cómo le había ido en la escuela, contaba alguna anécdota sobre una junta complicada o un cliente nuevo. A mí casi no me miraba. O al menos no de la forma en que una madre espera que su hijo la mire. Yo me sentaba a la mesa con ellos, comía lo que me servían, sonreía cuando tocaba, asentía en los momentos apropiados. Me convertí en parte del mobiliario. En un adorno que hace que la sala se vea más llena, pero que no necesita hablar. Una noche, tiré sin querer una botella de detergente en el lavadero. Se me resbaló de las manos, cayó con fuerza contra el piso y el líquido azul se escurrió por las baldosas. Melissa entró corriendo, los tacones tronando contra el piso, ojos abiertos de par en par. ¿Qué estás haciendo, mamá? Eso no es barato. Me quedé congelada, trapo en mano. Lo siento, dije,
agachándome para limpiarlo aunque mi rodilla protestaba con un crujido. Ella no ayudó. Se quedó ahí parada, con los brazos cruzados, viéndome como si fuera una niña que había hecho una travesura. Isen entró, vio la escena y, en lugar de preguntar qué había pasado, se sirvió un vaso de agua y subió las escaleras. Eso me dolió más de lo que estoy dispuesta a admitir. Esa noche, comencé a escribir otra vez. En un cuadernito que tenía escondido en la caja de la mesita de noche, junto a la foto de Jim. No era nada serio. Solo pensamientos. Líneas sueltas. Palabras para recordar que aún tenía voz. Soy una invitada en la casa de mi propio hijo. Creo que solo me quieren aquí mientras sea útil. Mientras mis manos no tiemblen. Mientras todavía tenga fuerza en la espalda, y después ¿qué pasa cuando ya no sea conveniente? Extrañaba mi hogar. No solo la casa aunque, Dios sabe, también extrañaba eso, sino todo, el susurro del trigo cuando el viento soplaba fuerte, el crujido viejo de la puerta del granero, el mugido de las vacas cuando salía con la cubeta llena de alimento. Extrañaba las conversaciones que no se sentían como evaluaciones de desempeño. Extrañaba andar descalza por el patio sin sentir que alguien me juzgaba. Extrañaba hablar con Bessie, la vaca marrón con la mancha en la nariz. Ella era mejor oyente que Melissa. Y también más cariñosa. A veces, mientras colgaba la ropa, le platicaba mis sueños, mis dolores, los libros que alguna vez leí. Ella solo parpadeaba lento y masticaba su pasto como si entendiera cada palabra. Una mañana me desperté antes que todos. El sótano estaba helado, y las articulaciones me dolían nada más intentar incorporarme. Me puse el suéter que llevaba semanas sin lavar, no porque se me olvidara, sino porque no confiaba en que Melissa no dijera algo sobre cómo lo lavaba. Preparé café en silencio, cuidando no hacer ruido, y me senté en la cocina, viendo cómo el sol salía a través de las puertas de cristal. Toda esa luz entraba con fuerza, tocando cada rincón de la casa, menos a mí. Me quedé ahí sentada, pensando en lo fácil que era desaparecer en una casa llena de gente. Esa mañana, ni siquiera pude levantarme bien. Traté de mover las piernas, puse los talones sobre el cemento frío, y cuando me incliné para alcanzar mis zapatillas, un dolor punzante me atravesó la rodilla derecha, como si me hubieran metido un alambre encendido. Me quedé quieta, respirando hondo. El dolor no era nuevo, era ese tipo de dolor que con el tiempo se vuelve un viejo conocido. Pero ese día era más agudo. Me froté la rodilla con cuidado, susurrándole como le susurraba antes a mis vacas. Ándale, muchacha, no te nos deshagas todavía. Con esfuerzo, logré ponerme de pie, apoyándome en el marco metálico de la cuna que me habían acomodado como cama. Cada paso hacia las escaleras se sentía como cargar costales llenos de ladrillos amarrados a mis piernas. Para cuando llegué arriba, Melissa ya estaba en la cocina haciendo ruido con sus tacones, sirviendo proteína en polvo en la licuadora para preparar uno de sus batidos. El aire olía a leche de almendras y plátano artificial. Me aclaré la garganta. Melissa, creo que necesito ver a un doctor. Me duelen mucho las rodillas, esta mañana casi no podía ponerme de pie. Ella ni siquiera volteó a verme. Ay, eso es normal a tu edad. Solo descansa, se te va a pasar. Me sentiría mejor si me lo revisaran, hay una clínica aquí cerca. No, respondí con cuidado. Mamá, dijo ya con tono seco, dejando de mover la cuchara por un segundo. Isen está hasta el cuello en el trabajo, y yo tengo 3 llamadas de clientes esta mañana. No podemos meter una cita médica ahorita. Tú tómatelo con calma, no es nada grave, ¿verdad? Asentí. Creo que hasta sonreí para tranquilizarla, aunque por dentro sentía como si algo se desinflara dentro de mí. Me quedé ahí, esperando un poco más, solo por si acaso se le ocurría decir ¿sabes qué? Vamos. Pero no lo hizo. Me dio la espalda y encendió la licuadora con esa eficiencia suya que no deja espacio para nadie más. Bajé cojeando las escaleras y me senté al borde de la cuna, viendo los cordones gastados de mis botas. Por un momento pensé en la señora Conner, allá en casa. Esa mujer habría dejado todo alimentar a sus gallinas, hervir mermelada, lo que fuera y me habría llevado al doctor sin preguntar.
Iba platicando todo el camino sobre su nervio ciático o los cálculos biliares de su segundo exmarido. Le extrañé tanto en ese momento que tuve que morderme el labio para no echarme a llorar. Esa noche Melissa pidió pizza. Ethan llegó temprano por primera vez en mucho tiempo. Sara estaba coloreando en el piso de la cocina, y la tele tenía uno de esos dramas policíacos donde todo es gris y nadie sonríe. Yo acababa de dejar los platos en el fregadero cuando Ethan sonrió y dijo, «Mamá, tal vez vete con calma con la pizza. No es como si el pan de maíz de la casa costara dinero real aquí». Melissa se rió. Sara se rió también, solo porque los demás lo hicieron. Y yo sonreí. Lo hice. Sonreí mientras veía el plato de cartón y el pedazo de pizza grasosa que de pronto ya no pude meterme a la boca. La garganta se me cerró. El estómago se me volteó. Vi ese pedazo como si fuera comida para alguien más, como si nunca en la vida hubiera sido mía. Esa noche escribí en mi cuaderno. No era una broma. Era una advertencia. Comer menos cuesta menos. Vivir pequeño. Hablar bajito. No ocupar espacio. Nunca me preguntaron cómo dormía. No sabían que mi cuarto seguía húmedo incluso después de que el deshumidificador se rindiera, que algunas noches me despertaba temblando, con la cobija enredada entre las piernas, abrazando la camisa de Jim contra el pecho como si todavía pudiera darme calor, como lo hacía antes. Él siempre dormía del lado izquierdo. Yo sigo poniendo su camisa de ese lado de la cuna, doblada con cuidado. Cada noche la toco antes de dormir, como si fuera una promesa, como si con eso bastara. Nadie me preguntó si tenía frío. Ni siquiera si tenía sábanas suficientes o si estaban calientitas. Solo asumieron que estaba bien, como si fuera un aparato que nomás se conecta y funciona. Una tarde, Sara me trajo una tarjeta de cumpleaños que hizo en la escuela. Tenía crayones, diamantina y corazoncitos chuecos. «Feliz cumpleaños, abuelita», decía con letras disparejas. Le di las gracias y la abracé con cuidado, sin apretarla mucho. Ella no lo sabía, claro, solo vio a su abuela. No vio las ojeras, ni la sombra detrás de mis ojos. Guardé esa tarjeta en la caja junto a la cuna durante semanas. Algunas noches me quedaba viéndola más tiempo que la foto de Jim. Era lo único en toda la casa que me recordaba que, para alguien, todavía era alguien. Luego llegó la noche en que ya no pude aguantar. Pasé todo el día tallando los azulejos del baño, de rodillas, de pie, otra vez de rodillas, hasta que me venció el cansancio y me quedé sentada ahí en el suelo, entumida. Esa noche subí las escaleras tarde, cuando ya todos dormían. Necesitaba aire. Necesitaba un rincón donde pudiera respirar. Me serví medio vaso de agua y me quedé en la sala, viendo la repisa con libros de pasta dura que nadie ha leído y plantas de mentiras. Todo tan bien acomodado, tan limpio, tan frío. Tan distinto a mi casa de antes, con su tiradero bonito y su vida en cada rincón. Cuando por fin me arrastré de nuevo al sótano, me senté a los pies de la cuna con la foto de Jim entre las manos. Ya ni energía tenía para llorar. Solo dejé que el silencio se me pegara al cuerpo como otra capa de piel. No debía haber venido, le susurré. Debí saberlo mejor. Pensé en todas esas tardes sentada en el porche de Kansas, viendo el trigo moverse con el viento como si cantara bajito. El café caliente entre mis dedos, los perros ladrando a los cuervos. Pensé en la dignidad callada de la soledad, en la paz de los silencios compartidos entre amigos viejos. Y ahora todo eso lo había cambiado por esto, un cuarto sin ventanas, una especie de bodega disfrazada de habitación, este conteo diario de mis errores, de lo que molesto, de lo que peso. Pensé en esas películas donde las señoras grandes eran recibidas por sus hijos, rodeadas de risas, amor y pastelitos saliendo del horno. Antes lloraba con esas películas. Me limpiaba las mejillas y decía, esa voy a ser yo algún día. Pero mírame ahora. Sin porche. Sin trigo. Sin pastelitos. Sin dignidad. Sin una casa a donde volver. Sin dinero en el banco. Con un cuerpo ya muy cansado para pelear, y demasiado frágil para huir. La luz del sótano titiló de repente, una de esas bombillas baratas que Ethan puso.
Parpadeó una vez, como dudando, y luego se estabilizó. Miré mis manos, manchadas, llenas de callos, confiables. Y me pregunté cuánto tiempo más iban a aguantar, antes de que hasta ellas dijeran ya basta. Me quedé ahí sentada un buen rato, pensando en lo que pasa cuando una persona da todo durante años, décadas, y un día simplemente, se vuelve invisible. Esa noche el aire se sentía más frío de lo normal. El silencio pesaba más. Las sombras se estiraban hasta las esquinas. Era el cuarto martes del mes. Día de sacar la basura. Ya me había vuelto buena para acordarme del calendario, el contenedor azul para reciclables, el verde para lo demás. Odiaba cómo me dolían las rodillas en cada escalón que bajaba hacia el sótano, pero aún así, necia como siempre, saqué los botes. El cielo estaba color pizarra, y el viento me mordía los dedos aunque traía guantes. Había una capa de hojas mojadas pegadas al pavimento. Fue entonces cuando la vi, por primera vez. Estaba junto al basurero en la esquina, detrás del centro comercial pequeño, cerca del súper. Era chiquita, tal vez medía 1,5 metros, con una parca roja, deslavada, que parecía haber pasado por 3 familias antes que ella. Llevaba un gorro gris bien pegado a la cabeza y una bufanda morada toda estirada, enredada 2 veces alrededor del cuello. En una mano traía una bolsa de plástico del súper, en la otra un sándwich envuelto en papel. Me cachó viéndola y me hizo un gesto con la cabeza, de esos que hacen los desconocidos en la ciudad cuando nadie quiere meterse con nadie. Yo no tenía pensado decir nada, pero mi boca se movió antes que el cerebro. Le dije algo, no recuerdo qué exactamente. Ella me vio, levantó la ceja y dijo: podría ser peor. Al menos está seco. Lo seco es bueno para las articulaciones. Eso me hizo reír tantito. Díselo a mi rodilla derecha, le respondí. Sonrió. Y con eso, como que algo se rompió, algo se aflojó entre nosotras. Se llamaba Charlotte. 76 años, igual que yo. Vivía en los departamentos de bajos ingresos que están más allá de la farmacia. 3er piso. Sin elevador. Me dijo que antes vivía con su hijo y su nuera, hasta que, como ella misma dijo, decidieron que estorbaba más de lo que valía. Lo dijo como quien comenta que va a llover, con esa voz plana que usan los que ya no esperan que alguien les tenga lástima. Ahora trabajaba medio tiempo doblando toallas en una lavandería, por dinero en efectivo. Comía barato, se mantenía al margen, pagaba su renta puntual. Me dijo: aquí nadie me pide más de lo que puedo dar. Yo pongo mis reglas. A nadie le importa si se me olvida reciclar o si doblo mal sus calcetines. Me invitó a su casa al día siguiente. Al principio dudé, me vino encima esa vocecita con la que me educaron, la que decía que no hay que meterse mucho con extraños. Pero la curiosidad me ganó. Su depa estaba en el último piso, y mi sobaco chilló con cada escalón. El pasillo olía tantito a jabón de lavandería y a algo frito. Su casa era oscura, pero cálida. Tenía un calentador de esos viejitos junto a la ventana. Una mesa coja con 2 sillas que no hacían juego, y las paredes decoradas con pósters viejos de flores, girasoles, margaritas, puro color. Había una repisa con tacitas de té llenas de polvo y un sillón gastado con una cobijita tejida colgada por detrás. Hizo té del barato, de bolsita del súper, y partió un solo paquete de galletas para las 2. Cuidado con los dientes, dijo guiñándome el ojo. Ya están rancias, pero a mí me gusta que truene. Platicamos por horas, de todo y de nada. Me contó que su esposo había muerto hace 20 años en un hospital. Dijo que olía a cloro y desesperanza. Extrañaba sus chistes mensos, cómo dejaba las herramientas tiradas por todo el patio, y cómo le decía Charlie solo para hacerla enojar. Nos reímos hasta que me dolieron las costillas. Nadie me regañó por comerme la última galleta. Nadie me dijo que ya era tarde. Cuando me fui, me apretó la mano y dijo: vuelve cuando quieras, Gemma. Me caes bien. Y volví. Primero a los 3 días. Luego a los 4. Nos contábamos historias como niños cambiando dulces. Ella sacaba álbumes viejos con las orillas todas rizadas. Yo le contaba de Jim,
de las vacas, del porche, de los pasteles. Ella decía que recordaba el olor del heno, aunque nunca vivió cerca de un rancho. Y hoy, la invité. Esperé a que Isen y Melissa se fueran a trabajar. La casa se quedó en silencio, solo el tic-tac del reloj de la cocina y el zumbido del refri de vez en cuando. Charlotte llegó con un recipiente de mermelada de durazno, de esas de marca barata del súper, como regalo. Hice huevos revueltos, pan tostado, pepinos y jitomates en rebanadas con vinagre y pimienta. Comimos despacio, como quien no tiene a dónde ir. Dijo que los huevos le quedaron perfectos. Le dije que la mermelada estaba mejor que todo lo que había probado en meses. Nos reímos de los hombres como todos empiezan prometiendo el cielo, y terminan dejando los calcetines por toda la casa. Nos sentamos juntas en el porche de atrás, envueltas en cobijas viejas, viendo a los pajaritos picotear en el comedero. Melissa siempre se le olvidaba llenarlo. Charlotte dijo: «Es curioso, ¿no? Yo sola, tú no. Y aún así estamos en el mismo lugar». Asentí. «Aquí afuera estoy tranquila», dijo. «Nadie me necesita, pero al menos nadie me controla». No me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración, hasta que la solté. La puerta principal se abrió más tarde de lo normal. No escuché el carro, solo los tacones golpeando el piso de madera. La voz de Melissa cortó el silencio. «Mamá, ¿quién está aquí?» Charlotte se quiso levantar, pero le hice señas para que se quedara. «Está bien. Se va en un ratito». Pero Melissa no se fue. Entró a la cocina y se quedó parada, en seco. Sus ojos recorrieron las tazas en la mesa, el plato con la tostada a medio comer, la bufanda viejita de Charlotte colgada en la silla. Frunció la nariz, como si algo le apestara. «Esa es mi mermelada», dijo, cortante. «Yo hice el desayuno», le dije, levantándome por ella. Su tono se fue a los cielos. «¿En serio, mamá? ¿Traes gente a la casa sin avisar? ¿Y usando nuestra comida?» «Las cosas están carísimas ahorita», añadió, cruzándose de brazos. Charlotte se levantó, tranquila como siempre. «Está bien, ya me iba». Pero Melissa no había terminado. «Esta es una casa privada, no es un refugio. No se invita a desconocidos así como así». Me agarré del trapo de cocina. Me zumbaban los oídos. «Vives aquí sin pagar renta», me soltó. «La comida la pagamos nosotros. No creo que sea mucho pedir que respetes ciertos límites». Abrí la boca, y luego la cerré. La garganta me ardía. El corazón me golpeaba tan fuerte que dolía. Melissa se inclinó un poco hacia mí, con la voz bajita, pero afilada como cuchillo. «No eres la reina de esta casa, mamá. Eres una invitada». «Trata de recordarlo», dijo. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No fue un ruido fuerte ni algo que se pudiera ver. Solo un pequeño chasquido, bajito, como un hilo soltándose poco a poco. La miré. Pero esta vez de verdad la miré. Esta era la misma mujer que había comido de mi comida durante meses. Que me había dado quehaceres como si fuera su sirvienta. Que me había visto subir las escaleras cojeando, cargando una canasta llena de ropa mojada, y nunca ni una sola vez ofreció a ayudar. Y ahora me miraba como si fuera una intrusa. Una carga. Una molestia. Ya me habían quitado mi casa, mi tierra, mi independencia. Y ahora me regañaban como si fuera una chamaca a la que cacharon con cervezas en el garaje. Sentí la mandíbula apretarse, los puños cerrarse. No sé cómo no le solté una bofetada. Dios me ayude, de verdad quise hacerlo. Pero mis brazos no se movieron. Mi voz, menos. Solo bajé la mirada. No de vergüenza hacia ella, sino hacia mí. Yo, Gemma. La que remendó cercas en plena nevada. La que trajo becerros al mundo en la oscuridad. La que aguantó y venció cada cosa que se le puso enfrente. Ahora callada. Frente a una mujer que nunca se ha ganado una sola cicatriz. Estaba enojada. No solo con ella, también conmigo. La mañana después de que Charlotte se fue,
El aire de la casa se sentía distinto. No era ruidoso. No había gritos. Pero sí era frío. Ese tipo de silencio denso, metálico, que anuncia tormenta. Melissa no dijo mucho durante el desayuno. Le dio su licuado a Isen, le dio un beso en la cabeza a Sara y sin levantar la mirada, soltó. Vamos a limpiar el sótano este fin. Necesito el espacio para mis cosas de yoga. Lo dijo como si hablara del clima. Yo me quedé ahí, con la espátula en la mano, los huevos aún en la sartén. Como, alcancé a decir. Isen levantó la vista de su celular. Me puso esa voz calmada que usa con sus clientes. Es temporal, mamá. Solo por unas semanas. Vas a estar bien en el cuartito del garaje. Hay bastante espacio, nomás hay que mover unas cajas de Navidad. Las palabras le salieron fluidas. Ensayadas. Como si ya lo hubieran planeado. Como si lo hubieran discutido 1000 veces antes. Abrí la boca para contestar, pero, ¿qué iba a decir? ¿Quiero mi sótano de regreso? Si ya ni mío era. Ese mismo día me pasé la tarde limpiando el rincón que me habían asignado. Justo al lado del calentador de agua. El colchón era de esos que compras por internet, aún olía a plástico. No había calefacción. Ni alfombra. Ni paredes de verdad. Solo unas repisas llenas de tiliches y bicicletas viejas apoyadas en cajas de cartón. Esa noche llovió. Y yo escuchaba como las gotas golpeaban el techo de lámina del garaje. Sonaban como clavos cayendo sobre la tapa de un ataúd. Me acurruqué bajo la camisa de Jim e intenté no tiritar. Al día siguiente me desperté con la garganta ardiendo. Una tos seca me raspaba el pecho como si tuviera alambre por dentro. Las articulaciones me dolían más que de costumbre. Aún así, me levanté antes del amanecer. Arrastré los pies hasta la cocina. Freí los huevos. Empaqué la lonchera de Sara. Me puse 2 suéteres y una bufanda gruesa, antes de acompañarla a la escuela. Ella iba hablando de un concurso de deletreo y la clase de música. Yo iba luchando por no quedarme sin aire. Nadie preguntó cómo me sentía. Esa tarde, mientras limpiaba los mostradores, Melissa me miró y soltó. Si estás enferma, no te acerques al cuarto de Sara. No quiero que le pegues nada. Solo quédate en tu espacio, por favor. Ni siquiera esperó a que le respondiera. Ya estaba de regreso en su laptop. Y yo me quedé ahí, con el trapo mojado aún en la mano. Me pregunté si así era como la gente dejaba de ser humana. No de golpe, sino por partes. Capas que se te van cayendo, una a una. Humillaciones pequeñas, de esas que no se notan. Pero que te van pelando hasta dejarte como una figura. Una sombra. Me acordé del rancho en invierno. De cuando abría camino en la nieve con la pala. Nada más para llegar al granero. Aunque el viento me cortara la cara como si fueran navajas. Aún así, tenía mi lugar, mi propósito. Ahora. Mi cuarto con puerta tenía. Esa noche, me senté sobre una tina de plástico. Que decía cosas viejas de Halloween. Y saqué mi libreta. La tenía escondida debajo de la sudadera doblada. Que usaba como almohada. La mano me temblaba al escribir. Ya no soy yo. Me he convertido en otra cosa. Un fantasma en una casa que ayudé a apagar. Respiro el aire como si lo robara. Pisando despacito para que nadie me escuche. Hice una pausa. Subrayé la siguiente línea con fuerza. Necesito irme para volver a respirar como una persona. La decisión no llegó con un gran momento dramático. Ni música épica. Llegó como un suspiro. Tranquilo. Firme. Ya hacía falta. No me sentí valiente. Me sentí gastada. Como un par de botas viejas. Que por fin se les rompe la suela. Y ya no pueden cargar ni su propio peso. Esperé a que la casa se quedara en completo silencio. Isen roncaba allá arriba, siempre lo hacía después del vino. Y el ventilador del baño de Melissa. Zumbaba como abeja atrapada antes de apagarse.
Me puse mi abrigo largo, el de lana que había traído desde Kansas. Y me até las botas con los dedos torpes, como si ya no fueran míos. Agarré mi bolsa de tela y la llené con lo poquito que aún sentía que era mío. 2 mudas de ropa. La foto de Jim con el marco de cuero ya todo cuarteado. Mi Biblia de bolsillo, la que tengo desde los 17. Y mi cuaderno. No llevé el celular que me dieron. Siempre estaba muerto, igual. La puerta trasera rechinó bajito cuando la abrí. El patio ya tenía una capita de nieve. La primera nevada de la temporada. Ligera, como talco. Las banquetas estaban pintadas de blanco. Mi aliento salía en nubecitas. Y me apreté la bufanda mientras pisaba el pasto congelado. El jardín, ese del que Melissa tanto presumía. Ya era puro lodo. La albahaca, la lavanda, hacía mucho que se habían ido. Crucé por la puertita de atrás. Despacio, con las piernas duras como troncos. Una bota se me atoró en el último escalón. Y tropecé. Caí de rodillas ahí, en el callejón detrás de la casa. Me quedé sentada un momento. Cabeza agachada. Respirando con dificultad. Sintiendo el frío quemarme las palmas. Luego me levanté. Me sacudí como pude. Y caminé. Las luces de la calle zumbaban arriba de mí. El silencio me cubría como cobija. Pasaban de vez en cuando carros lejanos por la avenida principal. Sus luces blancas, rápidas, manchaban el pavimento mojado como si no dejaran rastro. Y yo seguí caminando. Pasé la hilera de buzones. Pasé la señal de alto. Pasé todo eso que una vez pensé que sería seguro. No sabía a dónde iba. Solo sabía que ya no podía quedarme. Solo sabía que no podía quedarme. El frío se me metía hasta los huesos mientras caminaba. Las manos me ardían dentro de los guantes. Y el viento se colaba por las costuras de mi abrigo. Como si supiera exactamente dónde dolía más. Respiraba entrecortado. Y cada paso se sentía más pesado que el anterior. Pero no me detuve. No era lo que venía adelante lo que me empujaba. Era lo que dejaba atrás. Esa esquina del garaje. Ese rincón donde me estaban desapareciendo poco a poco. No era realmente una pregunta. En el fondo siempre supe a dónde iba. Doblé la esquina detrás de la lavandería. Crucé el callejón que pasa por atrás de la tienda del dólar. Pasé los buzones chuecos. Y ese bote azul de basura abollado. Que siempre olía a arena de gato y cebolla podrida. La lámpara sobre la puerta parpadeó una vez. Como si me dijera ya era hora. Toqué 2 veces. Charlotte abrió la puerta. Ya con una bolsa de agua caliente en el pecho. Como si fuera un amuleto. No se veía sorprendida. Nomás inclinó la cabeza y dijo. Sabía que ibas a venir. Está helando afuera. Pero aquí adentro estamos calientitas. No dije nada. Entré al departamentito. Y dejé que el calor me envolviera. Olía a canela y a alfombra vieja. El calentador zumbaba bajito junto a la ventana. Y una ollita en la estufa soltaba vapor dulce y espeso. Parecía compota de durazno. O tal vez té con más azúcar de la cuenta. Me dejé caer en su sofá de cuadros. El que ya tenía el descansabrazos todo gastado. Y me arropé con la cobija que me pasó. Sin hacer preguntas. Esa noche lloré. No porque estuviera triste. O asustada. O enojada, aunque era todo eso. Lloré porque alguien me había estado esperando. Porque alguien había hecho espacio para mí. Aunque fuera solo un pedazo de sillón. Y una taza de té con una astilla en el borde. No lloraba así desde que se murió Jim. Todo lo había aguantado en silencio. Los inviernos sin abrazos. Las sonrisas frías de Melissa. La cortesía seca de Isen. Todo lo había tragado sin chistar. Pero ahí, en la oscuridad de ese cuartito, se me salió todo. Charlotte no dijo nada.
nomás se quedó cerca, tejiendo algo en color mostaza, mientras tarareaba una cancioncita viejita, que apenas reconocí. Los días después fueron raros. Raros por lo simples. Por primera vez en quién sabe cuántos años. No tenía que caminar de puntitas por la casa de alguien más. No estaba esperando que me juzgaran. No tenía que hacerme chiquita para caber en los rincones que me dejaban. Ahí, en el departamentito de Charlotte, cabía así como estaba. Las mañanas empezaban despacito. Una ponía el agua para el té, y la otra preparaba las tostadas. Compartíamos un frasco de crema de cacahuate y un cuchillo bueno. Yo hacía café como en el rancho, vertiendo el agua caliente sobre un cono de plástico, equilibrado en una taza. Charlotte siempre se lo tomaba, con crema en polvo y sin azúcar. Si no hacía tanto frío, nos salíamos al balconcito envueltas en cobijas, tomando despacio, y viendo cómo las palomas se peleaban por las migajas en la banqueta. Por las tardes, salíamos a caminar. A 3 cuadras había un parquecito comunitario, chiquito, con bancas pegadas, y unos juegos viejos que ya nadie usaba. A Charlotte le encantaba ese lugar. Decía que los árboles de ahí todavía se acordaban de su nombre. No le pregunté a qué se refería. Siempre llevábamos con nosotras un periódico, uno de esos que encontrábamos gratis en la farmacia, y dividíamos las secciones, pasándonos de un lado a otro los horóscopos, los obituarios, los crucigramas y los clasificados. Charlotte solía encerrar en un círculo cosas que jamás iba a comprar, y yo fingía interesarme por recetas que nunca iba a cocinar. A veces jugábamos con raspaditos, boletos de a 1 peso, y cada una rascaba con una moneda de 25 centavos. Nunca ganábamos nada, pero esa pequeña emoción nos alcanzaba para sonreír. Las tardes transcurrían tranquilas. Tenía una radio vieja de madera, con un dial que hacía clic al girarlo, y por alguna razón siempre sintonizaba estaciones que ponían música country de hace 1000 años. Patsy Cline, Hank Williams, Tammy Wynette. Nos sentábamos bajo la luz amarilla de la única lámpara en la sala, y tejíamos. Yo no era buena, mis bufandas quedaban chuecas, con un lado más ancho que el otro, pero Charlotte jamás comentó nada. Hablábamos despacio, lo que se nos viniera a la mente, hombres que habíamos amado, comida que no soportábamos, lugares que queríamos visitar antes de que nuestras rodillas nos traicionaran del todo. Una noche, sin pensarlo, le dije, siento como si estuviera viviendo otra vez, no solo existiendo. Charlotte sonrió, sin voltear. Así sabes que estás en el lugar correcto. Mientras tanto, allá en casa de Isen, me imagino que al principio ni se dieron cuenta que me había ido. Pero para la tercera mañana, debieron haberlo notado. Me lo imaginé parado en ese almacén frío, mirando el colchón todavía tibio, buscando tal vez mi bufanda o la foto vieja de Jim que siempre tenía a la mano. No dejé nota. Ni siquiera pensé que la leerían. Si lo hubiera hecho, Melissa habría dicho algo como, está bien, volverá cuando tenga hambre o frío. Ya no actúes como si fuera un perrito perdido. Tal vez Isen hubiera estado de acuerdo. Tal vez no. Pero yo sabía que no vendría a buscarme. Él no estaba ahí, no por mí. Una mañana, mientras Charlotte y yo hacíamos nuestra caminata habitual por el parque, una ráfaga de viento nos sorprendió. Me aferré a mi bufanda con fuerza, pero mi cuaderno se resbaló del bolsillo de mi abrigo y cayó al suelo. Las páginas se abrieron de golpe y una hoja suelta salió volando, dando vueltas como un pajarito herido, hasta caer cerca de los pies de un joven que estaba sentado en una banca, con una laptop sobre las piernas. Auriculares colgando bajo la capucha de su sudadera. Llevaba jeans rotos de la rodilla y tenis sucios. A su lado, había un sándwich medio comido, con mantequilla de cacahuate asomándose de una esquina. El muchacho recogió la hoja, la miró brevemente mi letra, llena de bucles e inclinaciones y al vernos acercarnos, se quitó un audífono y dijo, oiga, señora, creo que esto es suyo. Asentí, un poco apenada, mientras tomaba la hoja de regreso. Gracias. Solo son unas notas. Él sonrió, con esa sonrisa abierta y tranquila que a veces tienen los jóvenes.
cuando no tienen miedo de verte directo a los ojos. Escribes bien bonito, en cursiva me dijo. Principalmente son puras ideas sueltas, le respondí. Cosas para que la cabeza no se me oxide. Se rió. Mejor que cualquier cosa que haya escrito hoy. Pura basura de contratos y resúmenes de casos, me estoy friendo el cerebro. Charlotte ladeó la cabeza, curiosa. Tercer año de Derecho. Programa de asistencia legal comunitaria. Intentando sobrevivir los exámenes finales, y el bajón de azúcar. Nos reímos los tres. Tres desconocidos chocando en el mismo punto, sin razón más que el viento. Él me miró otra vez, con ese tipo de mirada fría pero firme. Si algún día necesita algo legal, dijo señalando de manera vaga su computadora, hago consultas gratis los sábados en el centro comunitario, allá por la calle 9. No pensé mucho en eso en su momento. Solo otro muchacho tratando de ser decente en un mundo que no lo pone fácil. Me topé con Marcus otra vez la mañana siguiente en el parque. Estaba en el mismo banco, con la misma sudadera vieja y comiéndose otro sándwich de crema de cacahuate, con migas pegadas a los dedos. Charlotte iba caminando un poco más adelante, me hizo señas para que la alcanzara, pero le dije que iba en un minuto. No me preguntó nada, solo asintió, como si ya supiera que algo tenía que decirse. Me senté junto a ese joven, con mis manos aferradas al vasito de café frío, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hablar sin vergüenza. Al principio solo dije cosas vagas. Detalles pequeños. Pedazos de recuerdos que a nadie suelen importarle. Que la casa en Kansas siempre olía a pey. Que la vaca Millie dejó de comer una semana entera. Que Jim me pasó su vieja camisa un día, y que todavía la abrazo cada noche, como si fuera un niño con su peluche favorito. Marcus escuchó. No interrumpió, ni asintió demasiado como hacen muchos cuando intentan parecer amables. Solo se quedó ahí, con los ojos clavados en mí, como si fuera la única testigo de algo importante. Le conté que confié en mi hijo. Que le di todo. La casa. Lo único que me quedaba después de 40 años de ser esposa, madre, ama de casa. Isen me dijo que solo necesitaba hipotecarla un tiempo, para hacer crecer su negocio. No te preocupes, mamá. Sigue siendo tuya, me dijo. Y le creí. Porque era mi hijo. Después me mudé con él y su esposa. Dejé mi casita de madera entre los campos de trigo, y terminé en un sótano húmedo, sin ventanas. Más tarde, me movieron a una especie de bodega al lado del garaje. Sin ventanas, sin calefacción. Solo cajas y una bombilla amarilla. Aún así, me levantaba temprano para hacer el desayuno, limpiaba los pisos, lavaba la ropa, llevaba a mi nieta a la escuela. Como si fuera una máquina. Pensé que tal vez estaban ocupados. Luego creí que era porque ya estaba vieja. Pero al final, me pregunté si de plano era tonta. Cuando llegué a esa parte, sentí mi voz atorada en la garganta. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Pero dolía. Como un corte que no sangra. Sin ruido. Solo un espacio hueco y palpitante. Marcus no dijo nada por un rato. Su cara se endureció, como alguien que se está tragando el coraje. Cerró su laptop, la puso a un lado en la banca, y se giró hacia mí con los ojos fijos. No creo que esto sea una situación sencilla, señora. Gemma, dije apretando los labios, ¿crees que fue una locura confiar en mi propio hijo? No respondió firme. No creo que estés loca. Creo que se aprovecharon de ti. Y eso no solo está mal moralmente, es ilegal. No dije nada. Podrías demandarlo. Hay leyes que protegen a los adultos mayores del abuso financiero. Te defienden precisamente de este tipo de manipulación. No tuviste asesoría legal independiente, y si todo lo que dijiste es cierto, tienes un caso serio. Y muchas posibilidades de ganar. Sentí el corazón golpearme el pecho. Pero es mi hijo, dije bajito. Marcus no se inmutó. No está actuando como tu hijo. Está actuando como alguien que se aprovechó de una persona vulnerable. Tú mereces justicia, señorita Gemma. Aparté la mirada.
Sentía el pecho dándome vueltas. ¿De verdad iba a meter a mi hijo en problemas legales? ¿A juicio? ¿A la cárcel? Nos quedamos callados. Una hoja amarilla cayó entre nuestros pies. A veces, para salvarte, dijo al fin Marcus, con voz tranquila, tienes que aceptar que alguien a quien amas traicionó tu confianza. Esa misma tarde, Marcus me llevó a un edificio pequeño de ladrillo, medio escondido detrás de una fila de oficinas grises. Un letrero azul colgado afuera decía, Centro de Asistencia Legal para Adultos Mayores. Me detuve en la entrada, dudando, con una carpeta delgadita entre las manos, llena de papeles viejos y amarillentos. Marcus solo dijo: vámonos. Nadie debería pelear solo. Nos recibió una mujer llamada Evelyn Grant. Tenía como 50 y tantos años, cabello corto y oscuro, con algunas canas discretas. Sus ojos eran grises, filosos como cuchillas, pero su voz era suave, firme, como esas cobijas pesadas que te cubren hasta el alma. Había sido fiscal. Ahora era voluntaria, ayudando a personas mayores que habían sido maltratadas. Le conté todo otra vez, esta vez más corto. Ella no me interrumpió. Le entregué las copias de la hipoteca y unas notas con números y fechas. Solo tardó unos minutos en revisar los papeles antes de levantar la vista y decir: no está sola, señora Gemma. La ley de Kansas prohíbe cualquier trato financiero hecho con presión o manipulación, especialmente si se involucra a adultos mayores sin asesoría legal independiente. Esta hipoteca puede revocarse por completo. Y usted tiene bases para demandar a Isen por abuso y maltrato financiero. Miré mis manos. Los dedos flaquitos me temblaban sobre la taza de té de plástico. Si hago esto, ¿sigo siendo su mamá? Ella me miró directo. Sí. Pero una mamá que decidió no dejar que su hijo la hiciera víctima. Firmé el poder legal. Y esa misma tarde, Evelyn presentó una moción para anular la hipoteca. También abrió una demanda civil contra Isen por abuso emocional y explotación de confianza. Marcus estuvo todo el tiempo detrás de mí, sin decir una sola palabra. Pero escuché su respiración. Como si alguien acabara de sacarse una piedra enorme del pecho. Una semana después, Isen recibió la notificación legal. Charlotte me dijo que estuvo marcando toda la noche. 23 llamadas en menos de 10 horas. El teléfono que me había dado seguía en el fondo del armario de almacenamiento, cubriéndose de polvo. Ahí junto a una aspiradora vieja y una pila de periódicos. Nunca volví a tocarlo. No porque tuviera miedo. No era porque tuviera miedo. Sino porque ya había escuchado suficiente. Melissa dejó un mensaje de voz. Charlotte lo puso en altavoz. Su voz chillona, filosa, como un cuchillo rayando un plato. ¿De verdad nos estás haciendo esto, mamá? ¿Estás loca? ¿Quieres arruinarnos la vida? ¿Quieres meternos a la cárcel? Nosotros cuidamos de ti, ¿ya se te olvidó? Me quedé en silencio. Charlotte me apretó la mano. Marcus estaba sentado en un escritorio cercano, con la vista en su laptop. No dijo nada. Y no necesitaba que lo hiciera. Ya no necesitaba que nadie me defendiera. Ya no necesitaba disculpas. Solo necesitaba algo que había estado enterrado por mucho tiempo, mi voz. Y ya la había recuperado. El juzgado no era nada como lo había imaginado. No había escaleras de mármol, ni banderas ondeando, ni vitrales solemnes. Era solo un edificio bajo del gobierno, con paredes color beige y pisos de linóleo deslavado. Oliendo a papel viejo y cera para pisos. Se parecía más a una oficina del SAT que a un lugar donde la vida de alguien puede deshacerse, o empezar otra vez. Llamaron nuestro número de caso, y nos guiaron a una sala pequeña. Sillas de plástico, una mesa por lado. La jueza, una mujer con lentes delgaditos y el cabello recogido en un chongo gris. Ya parecía agotada cuando entramos. Pero sus ojos se afilaron en cuanto abrió el expediente. Isen llegó justo a tiempo. Bien rasurado, con traje oscuro y zapatos bien lustrados. Parecía un hombre decente. Pero sus ojos parpadeaban constantemente. No me miró ni una sola vez.
Su abogado, sentado a su lado, revisaba una carpeta con pestañas amarillas saliéndose como espinas. Yo llevaba un suéter gris que tejí con mis propias manos, allá en Kansas. Era sencillo, pero calientito. Mi cabello lo traía recogido como a Jim le gustaba. Y dentro de mi bolso, guardaba una foto suya, bien dobladita. No para enseñársela a nadie. Solo para tenerla cerca. Sostener ese rostro me recordaba que todavía tenía fuerza, aunque a veces se me olvidara. Evelyn se sentó a mi lado. Serena, como siempre. Revisaba sus notas. Solo tamborileó una vez con los dedos en la mesa, la única señal de que estaba lista para pelear. Comenzó exponiendo los hechos. Que yo había sido dueña de una casa en la zona rural de Kansas. Que no tenía deudas. Que mi hijo me convenció sin asesoría legal de firmar una hipoteca para ampliar su negocio. Habló de mi mudanza a su casa. De las condiciones en las que vivía. De cómo dejé de ser madre, para convertirme en algo más parecido a una sirvienta sin sueldo. No dramatizó. No hizo falta. La sala ya estaba completamente en silencio. Entonces dijo las palabras que yo había intentado olvidar, pero no podía. Le dijeron que no comiera tanto, dijo Evelyn, porque la comida no es barata como en su casa. Le hicieron dormir junto a un garaje, en pleno invierno. Le negaron atención médica. Y la humillaron cuando pidió algo tan básico como dignidad. La jueza no parpadeó. Solo asintió con la cabeza y empezó a escribir con su pluma. El abogado de Eisen apenas logró balbucear una defensa. Temblorosa. Vacía. Dijo que yo había aceptado esas condiciones porque estaba emocionalmente inestable. Después de años de aislamiento rural. Que Eisen y Melissa habían hecho lo mejor que podían. Y que no deberían ser responsables por simples malentendidos. En una casa con varias generaciones. Su voz se quebró justo cuando dijo esa última palabra, malentendidos. Me puse de pie en cuanto Evelyn me dio el visto bueno. No ensayé nada. No tenía un discurso preparado. Solo hablé con lo que me salió del corazón. No estoy aquí para castigar a nadie, dije. Mi voz sonaba rara, bajita, demasiado suave para un lugar como ese. No busco venganza. Solo quiero que me regresen lo que es mío. Quiero vivir los años que me quedan. Sin sentirme una carga. Sin ser una sombra arrumbada en la bodega de alguien. Quiero volver a ser tratada como persona. Me senté, y la sala se quedó en un silencio seco. La jueza leyó en voz alta durante un rato. Las palabras legales salían lentas, firmes. Estatuto 39 al 1431 de Kansas. Protección para adultos vulnerables. Violación de las leyes de protección financiera a personas mayores. Invalidación de acuerdos hechos bajo manipulación. Sin asesoría legal independiente. Luego levantó la vista. Miró a Eisen. No con enojo, sino casi con tristeza. Determinó que el acuerdo hipotecario fue hecho. Bajo presión y sin representación legal adecuada. Por lo tanto, declaró nulo el acuerdo. La casa y la propiedad legal deben ser devueltas. A la señora Gemma McAllister. Pasó la página. Con base en las leyes estatales sobre abuso a adultos mayores. El señor Eisen McAllister será detenido. En espera de sentencia. La señora Melissa McAllister cumplirá una sentencia condicional. Por su participación en el maltrato. Con servicio comunitario obligatorio. Y supervisión. Ya que es cuidadora principal de un menor. Melissa soltó un suspiro ahogado. Eisen se veía como si le hubieran vaciado los pulmones. Por un segundo creí que se levantaría a protestar. Pero no lo hizo. Ninguno de los dos lo hizo. Agacharon la cabeza. Mientras los alguaciles se acercaban. No sentí victoria. Ni siquiera coraje. Solo una especie de alivio callado y pesado. No sé si sintieron culpa. O solo miedo. Y tal vez nunca lo sientan. Pero eso que pasó ahí, eso era la rendición de cuentas. Hice lo que una madre tenía que hacer.
Y también hice lo que una mujer debe hacer por sí misma. Se los llevaron sin esposas. Sin escándalo. Sin lágrimas ni aplausos. Cuando todo terminó, papeles firmados, manos estrechadas. Marcus me llevó de vuelta a casa de Charlotte. Casi no hablamos en el camino. Creo que los dos estábamos cansados. Del mismo tipo de cansancio. Pasaron unas semanas. La casa en Kansas volvió a estar a mi nombre. Tomé el camión para regresar. Fui el día que todo quedó en regla. Charlotte me acompañó. Con 2 bolsas grandes de lona. Y un termo lleno de té de manzanilla caliente. Nos bajamos en ese mismo camino de tierra seca. Donde una vez crié ganado. Donde luché contra tormentas. Y donde aprendí una y otra vez a levantarme. Mandé a arreglar el techo. Repinté el porche. Y le eché mano a la puerta vieja. Con la ayuda de un señor llamado Paul. Que en su tiempo conoció a Jim. No hice todo de golpe. No tenía prisa. Tenía tiempo. Charlotte se mudó una semana después. Rentó el cuarto de arriba. El que agarra toda la luz de la mañana. Un mes después, la señora Connors, mi vecina de toda la vida. Regresó de casa de sus hijas en Nebraska. Y empezó a visitarnos cada jueves. Con sus ridículas barritas de limón. Y su perrito chiquito que odiaba a todos los hombres. Nos sentábamos los 3 en el porche. Todas las noches que podíamos. Nomás viendo cómo el viento mecía el trigo. Tomábamos té ligerito. Nos reíamos de puras tonterías. Y hablábamos de todo y de nada. La casa ya no era solo mía. Era mía como antes. Llena de voces que no querían nada de mí. Más que mi compañía. Y eso, más que cualquier sentencia. Fue lo que realmente se sintió como justicia. Dime, ¿qué opinas de esta historia? ¿Crees que mi hijo y mi nuera recibieron lo que en verdad merecían? Si tú hubieras estado en mis zapatos, ¿te habrías levantado a darle una cachetada a tu nuera? ¿O te habrías quedado callada, aguantando todo? La neta, me encantaría saber lo que piensas. Déjame tus comentarios aquí abajo. Pero antes de que te vayas, quiero dejarte esto. Ser papá o mamá no significa perder tu dignidad. A veces confundimos el amor con el sacrificio. Pensamos que para ser buenos padres, tenemos que aguantar el dolor, callar y perdonar sin preguntar. Pero cuando el amor se vuelve control, cuando la bondad se da por sentada, ya no es amor, es daño. Y la verdad es que nunca es tarde para alzar la voz. Tú todavía vales. Todavía tienes una voz. Y todavía mereces paz, no importa la edad que tengas. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete para apoyar este canal. Así podré seguir compartiendo historias que realmente importan. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, compártelo con esa persona. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, gracias de corazón.